Buenos días, querida persona que hoy nos acompaña. El día de hoy voy a compartir con ustedes una sencilla reflexión de la palabra como parte del devocional diario que el Centro Cristiano Manantial de Vida nos ofrece. Hoy vamos a hablar acerca de la vida de Timoteo y su familia, y esta historia la vamos a encontrar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La Biblia nos habla de un joven llamado Timoteo, el cual había sido guiado en su educación por su abuela y por su madre, quienes eran dos mujeres judías. Se nos habla muy poco acerca de su padre, solamente se nos dice que él era un hombre griego, pero el trabajo que estas dos mujeres habían hecho sobre la vida de Timoteo, sin duda alguna, era un trabajo extraordinario. Lo habían educado en valores espirituales y morales, de tal manera que Timoteo era un joven ejemplar, era un hombre del cual las personas del lugar donde ellos vivían hablaban cosas muy buenas acerca de Timoteo, de su fe, ¿verdad? A pesar de su corta edad, a pesar de que él era un joven muy pequeño, se puede decir, ¿verdad? Y como nos dice el versículo que leímos en esta carta, Pablo escribe a Timoteo que una fe no fingida, o sea, una fe no aparente, que primero había estado en la vida de su abuela Loida y ella la había transmitido a su madre Eunice, y ambas habían transmitido esa fe a Timoteo desde pequeñito. Sin duda alguna, la labor que ellas habían hecho, su madre y su abuela, ya estaban dando sus primeros frutos en la vida de Timoteo. Qué importante podemos ver aquí que es nuestra labor como madres, como padres de familia, ¿verdad? En la vida de nuestros hijos. Qué importante saber guiarlos, sobre todo en su fe, en creer en Dios, ¿verdad? En creer en su palabra, en sus promesas, en los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos, porque es claro que Dios tiene planes y propósitos para la vida de cada uno de nuestros hijos, y es nuestro deber guiarlos a que esos planes y esos propósitos se cumplan en la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero tristemente el día de hoy podemos ver que muchos padres de familia se están enfocando solamente en satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, como son el vestido, la comida, la educación. Quieren que cada vez sus hijos tengan más y más cosas materiales, y tristemente están dejando de lado todo lo espiritual, todo lo importante, lo que verdaderamente va a formar en ellos valores, va a formar en ellos esos hombres y mujeres valientes que podrán enfrentarse a cualquier tipo de pruebas si están tomados de la mano de Dios, ¿verdad? Que los van a llevar a actuar correctamente. Si nosotros somos esos formadores de valores tanto espirituales como morales en la vida de nuestros hijos, ellos van a poder salir adelante con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos por qué es tan importante nuestra labor, ¿verdad? Vemos cómo en la historia de Timoteo se nos dice que la gente hablaba cosas muy bonitas acerca de Timoteo, de este joven, ¿verdad? Y me imagino yo que orgullosas deben haberse sentido su abuela y su madre, pero lo más importante es cómo Dios veía a Timoteo, cómo Dios veía esa valentía, esa fe auténtica que Timoteo tenía, ¿verdad? Esas ganas de servir, esas ganas de enseñar, ¿verdad? Todas esas cosas que Timoteo hacía para agradar a Dios, porque sin duda alguna Timoteo no deseaba sobresalir de los demás, su motivación siempre era la correcta, él no deseaba reconocimiento para él. Nos dice la Biblia que él lo único que deseaba era ser aprobado por Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para ser aprobados por Dios? Hacemos lo correcto, lo que verdaderamente a él le agrada, y eso era lo que Timoteo hacía, eso era el único fin que Timoteo tenía, ¿verdad?
Todas estas cosas llevaron a Timoteo a caminar junto al apóstol Pablo. Todos hemos oído hablar del apóstol Pablo, ¿verdad? Y vemos cómo Dios usó la vida de Pablo grandemente en su obra, ¿verdad? Timoteo conoció a Pablo en el lugar donde él vivía y pudo ver la persecución que Pablo vivía a causa de predicar el evangelio. Años más tarde tuvo la oportunidad de reencontrarse nuevamente con Pablo, y Pablo, al ver su testimonio y lo que la gente hablaba acerca de Timoteo, decidió ayudarlo a cumplir el propósito que Dios había puesto ya en la vida de Timoteo, porque sin duda Dios ya había apartado a Timoteo para un gran ministerio y Pablo únicamente lo impulsó, ¿verdad? En este caminar juntos nos dice la Biblia que desarrollaron entre ellos un respeto y un afecto muy importante el uno por el otro, de tal manera que Pablo pudo confiar en Timoteo y pudo darle cargos muy importantes para que realizara, ¿verdad? Porque él confiaba en Timoteo, confiaba en su testimonio, en su prudencia, en su cordura, ¿verdad? Y fue lo que lo llevó a apoyarlo y a darle cargos importantes, ¿verdad? Como era el motivar a las personas, a las que estaban desanimadas, aquellos que estaban afirmándose en la fe en Dios, ¿verdad? Los nuevos creyentes, corrigiendo errores en la iglesia de Éfeso, en la cual Timoteo llegó a ser un gran líder, ¿verdad? Por su obediencia, por su disciplina, ¿verdad? Pablo llegó a llamarlo hijo legítimo de la fe, ¿verdad? Nos dice aquí, lo elogiaba porque era un joven leal a pesar de su corta edad, aunque la Biblia nos dice que Timoteo era un hombre afectuoso y muy sensible, sin duda alguna por su edad, ¿verdad? Yo me imagino que debió haber sido un joven también que en ocasiones llegó a tener miedo de los cargos tan importantes que Pablo le pedía que asumiera, ¿verdad? Sin embargo, su valentía lo llevó a realizar cada uno de esos cargos, y cuando Timoteo se sentía un poco temeroso, Pablo, como ese padre espiritual, lo animaba a continuar adelante, a seguir en la obra, ¿verdad? Lo animaba a apartarse del pecado, de lo malo, de las tentaciones propias de la juventud, ¿verdad? A cuidar de su salud, lo animaba a no avergonzarse de predicar el evangelio, de predicar la palabra en los tiempos que estaban siendo tan difíciles. Pablo siempre estaba ahí para animarlo. Pero Timoteo comenzó a trabajar para la obra de Dios a una muy temprana edad, ¿verdad? Nos dice aquí, él tenía una herencia espiritual muy fuerte que había heredado de su abuela y de su madre, de toda su familia, ¿verdad? Ellas le habían dejado una herencia espiritual muy fuerte, pero también Timoteo tomaba decisiones muy sabias, muy acertadas, que le permitían cumplir con el destino de su vida y con el propósito que Dios tenía para él. Timoteo decidió desarrollar esa fe sincera, esa fe no fingida, decidió llevar una vida de pureza en todas las áreas de su vida. Qué valentía la de Timoteo, ¿verdad? Decidió cuidar de los dones que Dios le había dado y decidió ser un joven disciplinado y un joven diligente. Imagínense qué difícil, ¿verdad? Ha de haber sido para él a su tan corta edad, ¿verdad? Poder mantenerse firme, trabajando en la obra del Señor, permaneciendo, ¿verdad? Pero qué hermoso ejemplo podemos ver aquí para nuestras generaciones, este ejemplo de este joven Timoteo, ¿verdad? Esa fe auténtica que él tenía, su obediencia constante, su servicio, su valentía, su convicción. Por eso Pablo le decía, nadie puede despreciar tu juventud, que nadie te desprecie por tu juventud. Dios había depositado sin duda dones naturales y espirituales en la vida de Timoteo, ¿verdad? Pero esto no excluía a Timoteo de hacer lo correcto, ¿verdad? Él tenía que evitar andar distraído, debía practicar la piedad con las personas, ser respetuoso, un joven valiente, buscar más de Dios, leer su palabra, aprender más, enseñar más a las personas acerca de Dios. Y sobre todo Timoteo no debía dejarse intimidar por las personas. Timoteo no debía dejarse intimidar por lo que las demás personas hicieran. No debía permitir que nada le afectara en su vida para poder cumplir el propósito que Dios tenía para su vida, ¿verdad?
Dios no le había dado a Timoteo, nos dice la Biblia que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino que le había dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y eso era algo que Timoteo atesoraba en su corazón y era lo que lo hacía permanecer, ¿verdad? Este ejemplo nos habla de la herencia que nosotros queremos dejar a nuestras generaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos dejarle a nuestros hijos el día de hoy? ¿De qué manera estamos guiándolos para poder caminar de la mano de Cristo? ¿De qué manera estamos guiándolos para que el día de mañana nuestros hijos sean esos hombres y mujeres valientes, ejemplares, como lo fue Timoteo, ¿verdad? Somos nosotros esas personas que animan, que impulsan, que ayudan, así como lo fue Timoteo. Estamos motivando a nuestros hijos a continuar en el camino a pesar de las dificultades. Yo en esta tarde deseo que Dios la use a usted y me use a mí para levantar esas nuevas generaciones, ¿verdad?, que hay en nuestros hijos. Que en este tiempo que Dios nos ha permitido permanecer en nuestros hogares, en esta cuarentena, aprovechemos cada uno de los segundos y los minutos, los días que Dios nos está permitiendo en nuestros hogares para formar en nuestros hijos esos valores, ¿verdad? Esa valentía, esa fe pura y sincera, ¿verdad? Que este tiempo precioso que Dios nos ha permitido en nuestros hogares sea de bendición para nuestros hijos y que un día nuestros hijos también puedan llegar a cumplir los propósitos que Dios tiene para ellos en sus vidas. Porque no olvide esto, Dios tiene un plan y un propósito muy especial para la vida de cada uno de nuestros hijos. Yo deseo que esta palabra haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía y que siga pasando una excelente mañana. Mi deseo es que Dios le bendiga.